Vamos a empezar a grabar y voy a empezar a transmitir para que la gente pueda irse sumando. Así que poco a poco tenemos ya ahí a los que se van inscribiendo. Esperamos unos momentitos para que se vayan juntando. Yo creo que damos un minutito nada más, así vamos iniciando y ya poco a poco se van a ir sumando, además de que el principio pues va a ser la presentación y eso. ¿Van a compartir una presentación? ¿A compartir pantalla? Ok. Sí. Y yo voy a ser el responsable, en un segundito. Muy bien. Yo creo que vamos empezando y ahí poco a poco se va a ir sumando la gente. Así que muy buenos días a todos los que se están conectando a este webinar. Agradecemos de antemano que hayan decidido participar en esta presentación. Comentábamos antes de entrar a la transmisión en vivo con nuestros ponentes que hay una sobreoferta de webinars desde que empezó la pandemia a ahora, así que sabemos que al estar aquí han dejado de participar en muchos otros, así que agradecemos muchísimo que hayan elegido y estén confiando en la cámara y en este tema. Como ustedes saben, el tema del día de hoy es cómo comunicar en tiempos donde nuestros clientes están en casa. Vamos a tratar de diseccionar o de analizar 3 temas, que es el escenario actual, cómo diferentes rubros pudieron reconvertirse y cómo salir adelante con un pequeño empujón. Esto con el apoyo y la iniciativa de la agencia digital argentina que se llama Genosha. Esta es una agencia digital que provee creatividad a clientes open mind en un ambiente amigable, inspirándose a sentirse creativos y estratégicos dentro de un mundo en constante cambio. Nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy son Martín Rabaglia, a quien saludo y doy la bienvenida y le agradezco obviamente buenos días que estés acá. Él es ingeniero, músico y digital storyteller, CEO y cofundador de precisamente de esta agencia Genosha, en una búsqueda por crear experiencias que mezclan el mundo digital con el real. Participó como orador y tallerista en eventos como SXSW, espero estar, seguramente se pronunciará de diferente manera el nombre completo, pero bueno, este es en Estados Unidos, Mediamorfosis en Argentina, MozFest en Inglaterra, FestPad en Brasil, Bafisi en Argentina y Media Party en Argentina. Por su parte, saludo también a Edwin Rayer. Él es un estratega creativo, inquieto y apasionado por las personas, la cultura, la tecnología y la relación entre ellos. Siempre tratando de evolucionar, propenso a encontrar referencias interesantes y elaborar estrategias accionables basadas en datos. Trabajó para Madre, Ogilvy Colombia, Media Monks, Google y ganó otros elogios en este proceso como EFI, APG, Cannes, Wibi y FWA. Así que muchísimas gracias, nada más como para un antecedente, les comento que tuvimos una
convocatoria interesante en cuanto al tipo de empresas y a las industrias a las que representan, por lo que creo que vamos a tener una comunicación muy, muy interesante en esta sesión. Tenemos a gente de turismo, de energía, de siderurgia, de tecnología de información, de recursos humanos, de organización de eventos, de gobierno de México, tenemos una cadena de hoteles, empresas de logística internacional, empresas de vinos y empresas de maquinaria. A lo mejor por ahí se me fue alguno. Pero bueno, les comento que vamos a tener una sesión muy, muy interesante y más o menos para platicarles el formato, le voy a dar la palabra a nuestros oradores para que hagan una pequeña presentación y vamos a estar recibiendo sus preguntas en el chat para que ustedes con toda confianza y a lo largo de toda la sesión nos las puedan transmitir y nosotros más o menos los vamos a ir abordando conforme vayamos pudiendo dentro de la presentación y tendremos una sesión más o menos de una hora, ¿no? Salvo lo que vaya pasando en el Inter. Así que muchísimas gracias, les doy la palabra, ya no interrumpo más, así que muchísimas gracias y adelante, por favor. Bueno, comenzamos. Hola a todos, muchas gracias. Gracias, Lau, por la intro. Acá Martín desde la Ciudad de Buenos Aires y del otro lado tengo a... ¿Qué tal? Acá Edu y muchas gracias por estar acá. Estoy acá desde Bogotá, así que nada, vamos allá con todo lo que tenemos para hablar. Va a ser interesante. Bien, perfecto. Bueno, esta sesión es una sesión que con Edwin venimos trabajando para distintos tipos de grupos, digamos, en las cuales tratamos de inspirar y proyectar un poco qué es lo que vemos y cuál, primero cómo nos tocó personalmente a cada uno, pero también tratar de obtener un poco el termómetro de algunas situaciones para ver qué pasos damos, porque una de las cosas más difíciles, y yo principalmente como empresario también me pasa, que es que no sabemos para dónde disparar, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué decisión nuestros gobiernos tomen, los gobiernos vecinos tomen, y por otro lado, cómo nuestros empleados, qué situaciones nuestros empleados tienen que vivir con respecto a eso, y lo más importante de todo, nuestros clientes. O sea, cómo hacemos para continuar con nuestros negocios, transformarlos o profundizarlos en medio de esta ola. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. Como decía Laura, una cosa importante, que la vi ayer en un webinar que fuimos, debido a que a veces puede haber comentarios y pueden colocar quizás links o referencias adicionales que nos parecen van a ser muy buenas. Si tiene una pregunta, pónganlas quizá con mayúsculas y tanto Lau como Edwin como yo las podemos visualizar más rápido en el feed. Y por último, quédense tranquilos, que la presentación se la vamos a compartir a Lau y ella a ustedes, así también pueden revisar algunas de las referencias que vayamos pasando. Bien, entonces, para comenzar, como les dijo Lau, somos de Genoya, y hoy vamos a hablar de lo que dicen, ya lo vienen diciendo todos, la nueva normalidad, ¿no? O sea, de este patrón que no sé cómo los habrá atajado a cada uno de ustedes en sus familias y en sus organizaciones. Yo estaba en Madrid hace un mes y medio, finales de febrero. Tenía que ir a hablar a South by Southwest, a Austin, el 10 de marzo. Tenía un vuelo para ir a Estados Unidos. Y empezaban los casos, empezaban a llegar los casos, empezaba a escuchar ahí en Madrid qué onda. Algunos decían que había que hacer cuarentena. Caigo en Buenos Aires, empiezo a ver que en Madrid empiezan a hablar de cuarentena, empiezo a ver que acá el gobierno tomó algunas acciones, y de repente estoy en un caso en que se suspende el festival en Estados Unidos, la aerolínea me dice que si viajo es probable que quizá no pueda volver, así que lo tengo en cuenta, y de repente ya 45 días después de esto, en Buenos Aires, aislados, ¿sí? Personalmente hace ya más de salir. La última salida fue el 13 de marzo, un lunes, que fui incluso acá muy cerca, pero la última reunión de negocio fue el 2, el 11. Y de ese momento todo cambió. Todo cambió y me imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado quizás, sabemos que en México la cuarentena no es exactamente igual que la de aquí, pero que cada gobierno y cada estado está tomando sus propias medidas, pero afecta, hay flujos de clientes que se cortan, hay temas con empleados, hay temas con
logística y demás, y qué hacemos con todo eso. Y esta transición nos pone en el medio de otra cosa, que son los próximos 18 meses. Van a escuchar varios expertos y demás decir 90 días, 6 meses, 18 meses, etc. Acá nos vamos a plantear dos medidas. Primero, cuando empecemos a dar esta charla, nosotros pensamos que, lo decía solo el MIT, y la semana pasada justo la OMS dijo algo parecido, entonces tomamos como ese parámetro, decimos, bueno, ok, vamos a tener 18 meses que van a ser de transición, que van a costar, y lo que cambie, vamos a tener que adaptarnos. Entonces, para mirar los próximos 18 meses, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, y con ello vamos a tratar de ayudarlos, en primero mirar los últimos 60 días. Cómo esos 60 días empezaron a pasar cosas diferentes, algunas graciosas, otras tristes, pero que nos ayudan a entender señales. Nosotros cuando trabajamos en Genoya con transformación digital, lo que tratamos de buscar es qué tipo de señales nos da el ambiente, los clientes y las organizaciones para determinar hacia dónde vamos a ir. Entonces, primero le vamos a dar como un catálogo de distintas cosas que fueron pasando, algunas más graciosas que otras más profundas. Pero vamos a ir a lo primero. Y empiezan a pasar cosas raras, que organizaciones tienen que salir a abrir sus negocios y no tienen cómo dar la seguridad higiénica tal vez para hacerlo, y esto fue un banco de Argentina muy gracioso que empezó a dar bras en lugar de, como no pudieron conseguir barbijos, tuvieron que usar corpiños o bra para darle, y esto, o sea, se sigue manteniendo. El Banco Macro acá en Buenos Aires tiene. También tuvimos que aprender a saludarnos de otra manera, dependiendo de en dónde estén. Acá recuerdo yo que habíamos empezado con el codo, y un cliente me había dicho, de forma muy graciosa, yo no creo en esas cosas. No creo en esas cosas, puede pasar, pero no estamos evitando saludarnos con el codo. Hasta organizaciones como Mercado Libre tomaron eso y cambiaron su logo de la mano. Pero también hay cosas muy, muy frescas. Esto ya de hace 2 semanas, una protesta en una de las plazas principales de Israel, donde, si bien nuestra idiosincrasia latinoamericana siempre es estar todos pegados y demás, y tenemos a veces muy poca disciplina, en Israel lograron hacer una marcha, una protesta, en la cual mantenían los 2 metros de distancia una persona de otra. Y empiezan a haber otros factores que tienen que emerger lo más rápido posible. Y uno de los factores que fue, y que empezó a pasar más en Oriente, en nuestros países todavía no se está implementando tanto a nivel de servicio, es, a mí no solamente me interesa que un delivery, sea Rappi, Globo o Pedido Ya o el que sea, o Uber Eats, nos entregue la comida, sino también quiero entender cuáles son las medidas de higiene que tiene ese trazo. ¿Sí? En este caso esto es Zomato, que es una cadena de delivery que está principalmente en India. Quiero analizar 2 cosas que son muy particulares de cómo ellos hicieron esto. La primera es que están traqueando la temperatura, ellos miden a la persona, pero lo otro es que esto tuvo que ser tan rápido que no tiene, el cartelito ese no tiene ni diseño. Es un cartel que pusieron lo más rápido posible para tratar de satisfacer eso. Entonces acá hay otra cosa que es interesante, que algunas organizaciones lo están pudiendo hacer, que es, uno tiene quizá un estándar que tiene que mantener, y a veces quizá ahora la toma de decisiones va tan rápido que no podemos detenernos a pensar en el diseño. Sí tenemos que poner a pensar en la salud, en las personas y en comunicar lo más rápido posible para ganar confianza. Entonces empieza a romperse un poco eso. Y empezamos ahí donde quizás organizaciones más chicas y de menos número de empleos se adaptan más rápido que organizaciones que son mucho más grandes y tienen que quizás suspender personal. Entonces ahí donde empieza este juego de lo que fue pasando. Y después lo otro que es muy, muy interesante, nosotros estuvimos trabajando con gente en Ecuador, yo la di para Argentina esta charla, y este slide lo cambiamos cada vez que tenemos que mostrar qué está pasando en Mercado Libre. Mercado Libre es una tendencia muy interesante de los usuarios y las compras en general que están haciendo, y uno podría pensar, uno vuelve a las raíces, uno no gasta tanto en distintas cosas, y está pasando al revés. O sea, en Argentina había muchísimos elementos de cocina, pero de cocina compleja, freidoras y demás. Y acá, rompecabezas de paisajes, tabletas,
el Mario Kart Switch, que es tendencia por todos lados, repetidores Wi-Fi. Entonces ahí es donde empezamos a ver que, si bien la pirámide de Maslow tradicional, si nos dice estas cosas, acá nosotros podemos ver qué es lo que esas personas que una vez ya tienen la pirámide de Maslow resuelta, están haciendo online. Y hay muchísima información de eso. Y es súper interesante. Un poco complementando, ahí está. Un poco complementando con lo que dice Martín, la realidad es que muchas de las cosas que estamos viendo son cambios tectónicos a nivel cultural y a nivel inclusive social, sobre todo. Hay muchas cosas que van a volver y otras no, pero por el momento lo que sabemos es que obviamente el COVID, la situación del COVID está cambiando la forma en la que nosotros hacemos y manejamos el Internet. No solamente, obviamente, el acceso a ver series en Netflix o cuestiones en Zoom y demás, sino inclusive hasta las mismas apps que usamos y dejamos de usar. Facebook, por ejemplo, dejó de ser usado tanto la app y pasamos a utilizar más el website, obviamente porque pasamos más tiempo en casa. Pero este tipo de cambios no solamente tienen que ver con una cuestión física o una cuestión sistémica, sino también tienen que ver con cómo nos apropiamos nosotros culturalmente y por ende sus consumidores y sus usuarios a esta nueva realidad. La gente necesita sí o sí tener algún tipo de interacción y es por esto que nosotros vemos que la party más hot del momento son online. Este es el señor DJ D-Nice, que está haciendo fiestas en Instagram Live, donde se meten hasta 50.000, 60.000 personas, y entra gente como LeBron James, o Beyoncé, o inclusive Barack Obama estuvo dándose vueltas por la fiesta, todo para tratar de interactuar. Y uno dice, bueno, esto es allá lejos, en Estados Unidos, donde todo es muy así normal, pero hace muy poco estábamos viendo recién una fiesta en Argentina que se llama La Breche, con 50.000 personas también. La gente está buscando una forma de adecuar sus necesidades, vamos a decir, analógicas a la realidad digital. Y esto en realidad es algo normal que nosotros sabemos, o por lo menos deberíamos aceptar desde siempre. El mundo digital no es más que una continuación de las anhelaciones análogas a las necesidades naturales que tenemos como seres humanos. Hasta el hecho de casarnos pasó a ser algo divertido, como la gente se está casando por Zoom, y ya está legalizada el casamiento por Zoom en New York, la gente está dejando a la gente por Zoom, y tiene hasta un verbo que se llama Zooming, que es básicamente te dejo, lo siento, esto no está funcionando, y no solamente hablo de mi internet, sino que no está funcionando nuestra relación a distancia, y existen nuevas formas de conectarse así. Obviamente todo esto también está dejando paso a cuestiones un poquito más por allá encima, que tienen que ver con cómo los robots están empezando a acelerar la pandemia. Hay un meme muy famoso que es ¿qué está acelerando la transformación digital? ¿Quién está liderando el proceso de transformación digital en tu compañía? El CEO, el CFO, el CMO, y para todos es el COVID-19. Y esto hace que cambie la forma en la que nosotros interactuamos. Pero no hay que olvidar que al final de cuentas, independientemente de tecnología, esto es gente. ¿Y qué pasa con la gente? La gente tiene necesidades de expresarse. Y por ejemplo, no sé si recuerdan, el año pasado, principios del año pasado, finales del año pasado, estaban las protestas en Hong Kong, y ahora se movieron las mismas protestas nada más que Animal Crossing, un videojuego que se juega online en la Nintendo Switch. Y esto hizo que obviamente cambie casi todo, podemos ver, después les vamos a pasar para que lo vean con detalle, pero en los siguientes slides vamos a ver muy por encima un poco cómo son la forma en la que las diferentes generaciones están consumiendo medios, y vamos a ver que casi todas tienen que ver con algo tan simple como ser algo que nosotros podemos hacer en casa, desde los videos online hasta la tele que está volviendo a tener un poquito, un mini revamp chiquitito, nada grandote, ¿no? La radio también como está creciendo, y obviamente la diferencia, por eso ponemos millennials y generación ZX, pero si vemos a los boomers y la generación Z van a ver muchísimo más la diferencia, como los boomers están volviendo mucho más a la televisión, mientras que la generación Z básicamente está viviendo en el mundo de los videos online y sobre todo del music streaming. Entonces estamos viendo cómo está volviéndose todo para un mundo en el cual vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva normalidad que va a regir
de una forma u otra en los próximos 18 meses hasta que nosotros volvamos realmente a una normalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en estos próximos 18 meses? Sabemos que el mundo no va a poder volver a ser como era antes. Tiene que haber la nueva normalidad. Y acá es lo importante para esta charla y lo que ustedes tienen que llevar. Así que todo esto ha pasado en este tiempo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué cosas podemos hacer hoy? ¿Y cómo podemos nosotros establecer algunos escenarios, porque el futuro tiene varios escenarios, en los cuales nosotros podamos realmente ejecutar acciones? Entonces, la primera necesidad que nosotros tenemos, la primera habilidad, tiene que ver con algo tan simple y complejo como es la empatía. Nosotros tenemos que de alguna forma u otra empezar a entender que, como hablábamos un poco en la previa con Lau y con Martín, todos la estamos pasando mal. Este es el mayor caso de experimentación social, de aislamiento social que hubo en la historia de la humanidad. Entonces, tener una empatía con las personas que nos dan el Rappi para que lleguemos a casa, o algo tan simple como entender el movimiento que existe detrás de conexión a la hora de salir a las 8 de la noche acá en Colombia, o creo que es a las 8 de la noche también en Argentina, que se dan los aplausos a los médicos, tiene que ver justamente con esta necesidad de entender qué es lo que está pasando con la otra persona. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como marcas o como negocios es tener un valor de empatía que nos permita ponernos en el lugar del otro, y a partir de eso empezar a entender qué necesidades nosotros podemos suplirles. Un ejemplo de una marca bastante interesante que se está realizando a nivel mundial tiene que ver con la iniciativa Allí un restaurante, que la hace Stella Artois en Argentina y en Brasil, que la hace Bud Light en Estados Unidos, y diferentes marcas de InBev, donde básicamente dicen, bueno, mira, nosotros no podemos ir más a los bares, y nosotros como marca tenemos una gran relación con los bares, vamos a hacer este movimiento que se llama Yo a un restaurante, que básicamente consiste en, yo compro un ticket, un vale, de ponerle 100 pesos, y lo que hace la marca es me lo duplica para después redimirlo en algún momento, para poder darle un flujo de caja a estos negocios que hoy en día están pasando por un mal momento. Tiene que ver con una cuestión empática, de agarrar y decir, bueno, ¿qué les está pasando a estos negocios y cómo nosotros los podemos ayudar? Obviamente, no todos tenemos el poder económico y de profitability que tiene un InBev de la vida, pero es solamente empezar a entender exactamente qué le está pasando a las otras personas. Y eso nos lleva al siguiente punto que Tincho les va a contar, justamente a partir de la empatía. ¿Estás muteado, Tincho? Ahí está. Que como decía él, o sea, esta nueva normalidad nos va a llevar de a poco a hacer cosas de diferentes maneras, o sea, que quizás no estamos tan acostumbrados a hacer. Y vamos a tener que quizás digamos, los estados nos van a pedir que dosifiquemos a nuestras audiencias y a nuestros clientes. ¿Dosifiquemos en qué sentido? Y si empiezan a salir, ¿sí? Si empiezan a salir y empiezan a ir a visitarnos, tenemos que administrárselo por turnos. Acá en Buenos Aires es muy loco la proyección que hay de estas cosas, porque uno mira un poco hacia afuera de donde está y ya puede ver, esto puede ser lo que pase. El primer punto acá es los bancos, principalmente los bancos, están dando turnos para ir a hacer consultas, ¿sí? Y estos turnos para hacer consultas pasa algo muy gracioso, que es que las personas usan mal los turnos. ¿Por qué? Porque no terminan de entender que hay ciertas operaciones que pueden hacer en home banking, o simplemente haciendo clics, o hay cosas que las pueden hacer por cajero, y no terminan de entender eso. Entonces acá, en un mundo en el cual ir a un lugar físicamente tiene un riesgo para la salud pública y para la propia salud de uno y su familia, esos encuentros vamos a tienen que ser súper certeros. Y tenemos que comunicarlos de formas súper claras, para que también como organizaciones estemos asegurando eso. Pero más allá de nosotros podemos armar super sistemas, contratar una solución, pero si nosotros ese slot, o sea, ese rango de tiempo que vamos a tener para interactuar a las personas, no les enseñamos a usarlo de la mejor manera, nada va a servir. Entonces hay como toda una combinación. Y después lo otro que es interesante
que esto no sé qué va a pasar, que son cosas que están experimentando en España, de poner estos separadores de vidrio, pero hay una cosa que también es interesante, y ahí quería venir con lo otro, que es que sé que hay varios privados acá, entonces como privados también tenemos una obligación de a veces, quizá en este contexto de incertidumbre, marcar, aliarnos con personas que puedan ayudarnos a asesorarnos, pero también marcar tendencia, porque a veces los estados van a estar más enfocados en ayudarnos de la parte más fiscal, tal vez, cuando pueden, de salud principalmente, y estas cosas no las van a poder para hacer normativas tan urgentes. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de probar y ver y tomar iniciativa, va a ser muy bueno y vamos a facilitar un montón las cosas. Entonces, estos son casos en España que están tratando de hacer estos separadores en restaurantes, pero de estas cosas van a haber varias. Y ahí es donde viene nuestra naturaleza para tratar de pensar, ok, ¿cómo queremos llegar a eso? Esto es gracioso, pero a la vez no, que es la economía anti-touch. Hasta ahora, el intercambio de dinero físico, ¿sí? Tanto de billetes como de monedas, como el uso de teléfonos, nadie se anima a decir qué tanto influyó en todo esto, más allá de pasamanos y demás. Entonces acá también hay un tema que distintos tipos de proyectos que quizá uno se lo imaginaba con la gente tocando cosas o de acceso de un montón de personas, esas cosas van a cambiar. Entonces vamos a estar frente a una economía anti-touch. Quiere decir que vamos a tener que pensar cuando vamos a hacer una acción de comunicación y demás, si la persona toca esto, son varias personas tocando esto, si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y aquí lo que estamos mostrando es un teléfono Huawei que justamente lo que hace es, si vos te pones a cierta distancia, vos vas a poder manejarlo con gestos, ¿sí? Y navegar el teléfono tanto haciendo gestos así, o haciendo así, y teniendo el teléfono delante de uno. Que estas son tecnologías que tanto Apple como Samsung con sus teléfonos actuales, con un poco de software las podrían terminar implementando. Pero quién se hubiese imaginado hace un año que íbamos a tener que pensar acciones o formas de interacción con nuestro público que les asegure no tocar, ¿sí? Y algo que está pasando con esto, como se los habíamos mostrado antes con el Mercado Libre, es, fíjense cómo la gente está tratando de encontrar nuevas formas de esparcimiento. Edwin recién citó la fiesta de Lebrecht, que acá en Argentina es todo un boom, pero son otras formas, o sea, y son ocios nuevos y viejos, o sea que, de nuevo, pensar que esto, o sea, que las personas no tienen ánimo de juntarse con los amigos o de festejar o sacar la cabeza un poco de todo el día a día, es todo lo contrario. Nosotros como empresa nos pasa que somos una empresa naturalmente trabajo remoto, pero trabajar en nuestras casas lo que implicaba era que había un horario que se terminaba y me voy a tomar unas chelas con mis amigos. Y ahora no pasa eso. Y entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Y ahí es donde están empezando a aparecer diversos patrones de cómo las cosas van pasando que como empresas muchas veces nosotros podemos aportar. Tenemos casos como esto que nada, se están jugando, eso es un caso que hay conocido en Argentina, bingos online. Alguien se conecta por Zoom, va al bingo y juega. Pero también esta necesidad de estar más cerca de los que uno quiere, brindando Netflix, ¿sí? O también acá el caso de una compañía como Avianca, que teniendo las licencias que tienen de películas, lo que están haciendo es llevar ese contenido a un espacio en el cual ese contenido es relevante. Ya no es más relevante en los aviones, porque no hay vuelos. Pero sí es relevante si yo puedo, con mi cuenta de mi Avianca, ver algunas de las películas que ellos ya tenían en cartera y que quizás haciendo 2 o 3 trámites legales las pueden obtener para difusión digital. ¿Sí? Y después hay un tema que está cambiando un montón. Acá en Argentina es muy fuerte esto. Sé también que en Chile es muy fuerte y en Uruguay es muy fuerte, que es, pasamos de hacer pedidos de delivery muy lejos a que se contraiga y se achique todo, y que quizás un supermercado a mí no me puede entregar, pero el negocio de mi barrio sí me puede entregar. O la despensa de verduras y frutas de mi barrio sí me puede entregar. Entonces hay una serie de soluciones también que se van acomodando con todo eso, que están haciendo aparecer distintos tipos de sistemas que nos permiten tanto digitalizar forzadamente algún tipo de pagos, como también
lograr cadenas de delivery muchísimo más hogareños. Y después también hay ciertos aspectos que estamos viendo de solidaridad extrema que se están dando en estos momentos que quizás están haciendo acercar a distintos tipos de industrias. En Argentina, además de lo que dijo Edwin que está ahora activando InBev alrededor del mundo, existe un sitio que se llama Compras Futura, que permite ayudar a hacer compras a futuro y demás. Pero también hay distintos tipos de iniciativas de empresas como las nuestras o grupos de agencias que están ayudando al pequeño productor, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, en algún aspecto en particular. Quizás una pequeña y mediana, para lo que quizás nosotros es hacer un posteo en Facebook, para nosotros es algo simple, pero quizás a una pyme con un buen póster que dice nosotros entregamos por delivery, este es nuestro número de WhatsApp o de Telegram, contactarnos por aquí, eso les cambia la vida. Entonces están habiendo muchas movidas solidarias en las cuales hay grupos de agencias, organizaciones de publicidad, que reciben pedidos de pequeñas y medianas empresas para trabajar y dar solidaridad en esto. Y después, nada, dos aspectos interesantes, ¿sí? Que a nosotros nos ayudó a cambiar la perspectiva, fue en trabajar dos cosas primero. Lo número uno, salud y emprendimiento de salud. O sea, dentro de todas las inversiones que pueden haber y demás, hemos visto, y ustedes deben haber visto cómo, citamos el UINB, pero hay Avon y demás, están saliendo a hacer alcohol en gel, compañías como distintos tipos de compañías que quizás se dedican más a hacer accesorios de ropa, ahora se dedican a hacer barbijos y tapabocas. Y dentro de ese punto de vista nosotros estuvimos trabajando con un emprendimiento que se llama, y seguimos trabajando con un emprendimiento que se llama Lumi. Lumi es un objeto automático que hace higienización y desinfección de espacios con luz ultravioleta. Cuando nosotros iniciamos con esto fue la última semana de marzo y era un emprendimiento hecho por bioingenieros acá en Argentina, en la ciudad de Paraná, y al principio tenían dos que estaban haciendo para entregar en Buenos Aires, pero no tenían ni marca, intención, no se podían definir frente a los competidores, y ya pasamos un mes de trabajar con ellos, de armar marca, diferenciación, la historia, y pasaron de 2 a haber entregado ya 20 y tener una lista de pedidos muy grande. ¿Y esto por qué se dio? Porque en el medio del crecimiento nosotros nos ayudamos con un simple nombre, súper fácil de pronunciar, y una muy pequeña web para explicar el producto. Esto lo sacamos en tiempo muy, muy rápido. Pero imagínense en este tiempo en el cual todos estamos en nuestras casas y demás, el tipo de comunicación que hace falta para diferenciarse cuando quizás, y esto a la semana pasó, los medios de comunicación estaban hablando que había 3 empresas parecidas a mí. 3. Muy parecidas. Una que quizás es mucho más robótico y automático, otros que están en Gualeguaychú y es un poco más humilde, y sin embargo, que nosotros hayamos podido generar la marca, la diferenciación, el espíritu, y todo esto hizo que los posicione en un lugar bastante interesante. Y después, quizás estos tipos de emprendimientos de salud locales, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber ventas hace un año de estas cosas? Ahora, en estos contextos en los cuales no se puede importar, no tengo cadena logística, cadenas de transporte desde China, es muy difícil traer de China, este tipo de producciones son muy buenas y de primera necesidad. Hospitales, en primera medida fueron hospitales, ahora están siendo dependencia del Estado, que están empezando a trabajar con Lumi, con la empresa, y es algo súper interesante. Y después, la transformación de pasar de tener un espacio físico donde yo puedo hacer cosas y concurrir, relacionarme con una marca, a no tenerlo más, a que los estados me estén diciendo, bueno, no lo podés hacer esto por salud, hace que algunas compañías se hayan visto forzadas a quizás acelerar algunos planes que tenían de dar servicios online. Y así fue como nosotros estamos trabajando con una cadena acá en Argentina que se llama Sport Club, que pasaron de tener 90 gimnasios a tener toda la gente en casa con débitos automáticos mensuales a la que había que darle un servicio ya, porque había como todo un tiriafloje, ¿no? O sea, vos me das este servicio y no estoy pudiendo ir,
y por otro lado, yo quiero entrenar en mi casa. Entonces, para la gente que está pagando y quiere entrenar en su casa, armamos, pero súper rápido, fue una semana ya tengo productos saliendo y ahora venimos dando nuevas versiones semanales, una plataforma que por ahora es web, para que la gente se pueda, por ahora, entrenar online por categorías y navegarlo rápido. Y es súper interesante esto, porque te da ciertos pies a pensar cuántas organizaciones tienen esta necesidad y no están dando el pequeño paso. Y un poco, con todos estos ejemplos, lo que queríamos es dejarles un par de accionables. Primero desde el punto de vista de comunicación, después desde el punto de vista de negocio, y lo primero, y después finalmente una forma en la que ustedes puedan generar también escenarios en los cuales ustedes puedan generar proactivamente soluciones que los posicionen y las posicionen mejor en el futuro, ¿no? Entonces, lo primero son 6 preguntas básicas que ustedes se tienen que hacer en este momento si están haciendo algún tipo de comunicación o algún esfuerzo de marketing. Y lo primero que tienen que preguntarse es si existe algún esfuerzo de marketing que ya no sea apropiado. Hay mucha gente que no se está preguntando eso y siguen saliendo o acciones de marketing o comunicaciones o pauta, y hay que preguntarse, en el caso si manejan sistemas automatizados, si están desperdiciando medios o molestando a los consumidores. No hay nada peor que hacerle recuerdo a las personas, che, tenés que hacer esto, esto y esto, cuando mucha gente apenas está sobrellevando la realidad. Asimismo, también hay que preguntarse si hay algún esfuerzo de marketing que está a punto de salir y no es más apropiado. Es decir, ¿existe alguna comunicación donde están haciendo choque de manos? ¿Existe alguna forma en la cual alguna acción de marketing que requiera que las personas estén de una forma u otra juntas en el mismo lugar, etcétera, etcétera? O preguntarse también si se están tomando decisiones oportunistas, a lo mejor al momento de precios, por las cuales podemos ser juzgados en el futuro. Tienen que pensar que todo lo que hagamos hoy va a ser cómo nos van a recordar post-COVID. Importante también escuchar a los clientes en redes sociales y a través de las tendencias más grandes de datos para asegurarnos que las comunicaciones y acciones no parezcan sordas, para no pensar que estamos en un vacío de laboratorio, pun intended, y si tenemos alguna acción inmediata que se está tomando en beneficio de las personas y sus nuevas necesidades, no porque quieran cambiar de producto. Piensen que todo tipo de acción que ustedes estén haciendo, como de marketing o de negocio, tiene que ser en pos de beneficio de las personas y no porque ustedes quieren cambiar el producto. Otra cosa simple es si apagaron los medios out of home, o sea, los medios que están hacia afuera de la casa, y los cambiaron para medios que estén más dentro de la casa, porque si no les va a pasar como les pasó recientemente a Burger King, que tiene un montón de vallas publicitarias, y por suerte encontraron la forma de reutilizarlas usándolas como fondos para Zoom, y cada vez que usabas un fondo de Zoom de Burger King te ganas un Whopper gratis, pero es el menor de los casos. Y finalmente, si tienen un equipo separado para doble chequear las acciones que tomen de ahora en adelante, porque es importante armar un equipo separado que valide cualquier decisión importante. Mucha gente tiene un bias, o sea, un prejuicio interno mental que dice, no, esto está bien y está bueno tener. Por parte de lo que tiene que ver con más acciones de marketing y acciones de negocio, acá les dejamos un esquemita muy, muy chiquitito que tiene que ver con los aspectos funcionales, los aspectos emocionales, lo que pueden hacer hoy y lo que pueden hacer el día después del mañana, el día cuando termine el aislamiento social obligatorio. Como dijimos, tienen que haber aspectos funcionales y emocionales porque esto es una pandemia y esto es una situación que afecta no solamente al aspecto funcional, de no puedo salir a casa, no puedo salir de mi casa, no puedo salir de compras, sino también al aspecto emocional de las personas, porque estábamos lidiando con... hay una frase que dice que no hay peor compañero que uno mismo, y es la triste realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy, en cuanto a funcionalidad, piensen si pueden ayudar a los gobiernos y a las instituciones de salud durante la crisis proveyendo servicios esenciales o suministros. Y desde el punto de vista emocional, piensen en el dar entretenimiento y confort. ¿Cómo pueden mantener la moral y el espíritu de las personas alto durante la crisis? Netflix Brasil fue un caso paradigmático que me parece maravilloso, que lo que hicieron fue postear en redes sociales. Dijeron, ya acabaste de ver Ozark, bueno, te recomendamos ver entonces estas otras series, y mencionaba series
que estaban abiertas gratuitamente en lo que otrora podría haber sido considerado competencia. Entonces mostraban series de Amazon Prime, mostraban series de Hulu, etcétera, etcétera. Daban entretenimiento y confort. Ya el día después de mañana, un poco ya estábamos dándoles un tráiler con lo que estábamos viendo respecto a las turneras y demás. Tenemos que pensar en cómo van a modificar la dinámica de su negocio y de las personas que lo consumen el día de mañana y cómo lo informaré. Hay que pensar en cómo vamos a transformar nuestro negocio, a tener turnos, a tener un poco más de distanciamiento social embebido dentro de la estructura, y sobre todo cómo lo van a comunicar, porque son nuevas realidades y son nuevos defaults. Y asimismo, también pensando en el lado emocional, hay que pensar en las nuevas realidades. ¿Cómo puedo hacer para que el paso a la no normalidad que va a seguir sea lo más fácil posible? ¿Cómo hacemos para que el divorcio que vamos a tener con algunas de nuestras antiguas costumbres, como darnos la mano, o en Argentina inclusive darnos un beso, sea un poco más fácil? ¿Cómo hacemos para que ese paso sea un poco más fácil? Tanto desde la comunicación como inclusive... y un poco lo que decíamos es tener el test de la tía, ser un poco cínicos respecto a esto y decir si todo esto que vamos a hacer o si todo esto que vamos a comunicar sería algo que mi tía vería y no diría como esto es una pavada, me estás metiendo, me estás vendiendo gallo o liebre por conejo, etcétera, etcétera. O sea, lo que podemos nosotros desde nuestro lugar podemos hacer, que está bien hacer, y podemos no hacer también. No hacer es una decisión política y está bastante bien también. Podemos no hacer nada de comunicar, pero podemos también entretener, y a veces también decir las cosas es tan importante como hacer, no hacer o entretener. Esas son las 4 grandes cosas que nosotros podemos lograr. Y un poco para analizar les dejamos un pequeño template que lo pueden utilizar después, que tiene que ver con las 3 fases que vemos respecto a esta pandemia, que tiene que ver con lo desconocido, la planeación y esperanza y el ajuste. El overview para cada una de ellas, ustedes van a tener, digamos, el indicador para los desconocidos, lo que vemos todavía un poco, que es que los casos crecen exponencialmente. El pensamiento de la gente es que hay muchos ajustes a la vida diaria, incertidumbres, hay que tratar de sobrellevarla, y una necesidad independiente de tener seguridad y sentir tranquilidad. La fase 2, que ya está entrando, por ejemplo, en algunos lugares, como puede ser en Bélgica, o inclusive acá en Colombia se está empezando a vivir, que ya tenemos una fecha estimada, más o menos, donde los negocios van a abrir, y la sensación de que ya pasó lo peor. Y el indicador va a ser que hay un plató de casos, o sea que no va a haber mayor crecimiento de casos y cae el ratio de muertes. Y el pensamiento de la gente es viendo lo que se está pasando, qué es lo que va a pasar, y hay necesidad de control. Y después finalmente la fase de ajuste es que cuando la fase de ajuste es cuando los negocios vuelven a reabrir, que la cuarentena total se levanta, la gente vuelve al trabajo, a la escuela y a la vida, y el pensamiento de la gente es cómo hago yo para reinventarme en esta situación, qué tengo que rehacer, y hay una necesidad de crear nuevas rutinas, de nuevos espacios y de limpieza. Y la pregunta que nosotros les dejamos para que ustedes lo utilicen es qué van a hacer, qué van a decir y qué van a ofrecer en esa etapa. Y un poco pensando en lo que se viene, nosotros sacamos un modelo interesante de Amy Webb, que es una gran futurista, es una persona que piensa prospectiva, estratégica, y lo que dice es que en este momento lo importante es que no hagamos predicciones, sino que nos preparemos para lo que viene, lo que va a venir. Entonces tenemos que cambiar el mindset de decir, esto va a pasar a cómo nos vamos a preparar. Y para esto les vamos a dejar una forma de prepararse que tiene que ver con generar activamente diferentes escenarios, que se llama los ejes de incertezas. Entonces lo primero que tienen que hacer es establecer pares de incertezas externas económicas, sociales, tecnológicas, de regulatorias, de política. Entonces, por ejemplo, en económicas podemos pensar como una incerteza, que no la sabemos, de un lado, la economía rebota y vuelve mejor que nunca, o sea, entramos en un mercado que se llama bull o de toro, donde todo vuelve a subir perfectamente, o el lado contrario es la economía demora demasiado tiempo y entramos en una recesión y depresión a nivel mundial. Y así vamos con cada uno de los diferentes incertezas externas, económicas, sociales, tecnológicas y regulatorias, colocando diferentes escenarios completamente disímiles. Económicamente va a estar todo bien a nivel país, económicamente va a estar todo mal. Lo mismo hacemos internamente. Y de ahí hacemos un eje maravilloso 2x2, donde colocamos las incertezas externas en el eje Y y las incertezas internas en el eje Y,
y a partir de eso vamos haciendo diferentes pares de escenarios. En el siguiente paso lo que nosotros hacemos es básicamente colocar las mismas incertezas. Por ejemplo, el COVID lleva a una reducción en la demanda de mano de obra, o no la lleva, y en el mundo, y internamente es las robóticas basadas en la nube pueden ser utilizadas en escala en el 2020 o solamente las vamos a testear en el 2020. Entonces ahí tenemos las incertezas completamente externas en el eje Y las incertezas internas en el eje X. Y ahí nosotros lo que hacemos es generar escenarios. Entonces, vemos que si hay una reducción en la demanda de obra, en la demanda de mano de obra, pero podemos utilizar robots a escala a través de la nube en 2020, lo que hacemos es mayor automatización y un gran declive en la reducción de trabajos, que genera mucho más estrés económico al anticipado. Y lo mismo del otro lado. Si encontramos que hay mayor reducción de la demanda, lo que podemos hacer es, de la oferta, lo que podemos hacer es que el COVID da nuevos insights sobre la automatización, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es nada más teniendo las incertezas que nosotros previamente habíamos identificado, las colocamos, las incertezas externas y las incertezas internas, y a partir de cada una de ellas lo que lo hacemos es generar escenarios. Y ustedes están generando escenarios diferentes para lo que nosotros podemos ver que puede pasar en el futuro, y a partir de ellos prepararnos. Porque eso en el siguiente paso lo que nosotros hacemos es, para cada uno de estos escenarios, vemos si es un riesgo existencial, si es un riesgo a largo plazo, si es una oportunidad a corto o a largo plazo. Y a partir de eso ustedes pueden generar las nuevas formas. Pero bueno, esperemos que primero que se queden en casa, que estén todos bien, que no se desesperen, y a partir de eso lo que les dejamos también es una linda página que se llama COVID Innovations, donde ustedes pueden encontrar más de 500 ejemplos de cómo diferentes industrias y diferentes negocios se están adaptando a los tiempos del COVID, desde empresas hoteleras y demás, para que ustedes vean con calma y con eso puedan identificar alguna forma en la que ustedes pueden reinventarse. Entonces, la pregunta Bien. es... Claro, la pregunta, como decía Edwin, es ¿qué piensan ahora hacer? Nosotros les dimos, fuimos un pantallazo súper grande y súper general, porque incluso hay distintos tipos de empresas sumadas, como decía Lau, sumadas acá al webinar, y queríamos darles un pantallazo de quizás cosas más directas de comunicación y algunas herramientas un poquitito más estratégicas para que las tomen y las puedan usar para lo que necesiten, ¿sí? Lo que, bueno, ahora vamos a hacer mientras estamos acá es primero que la presentación les va a quedar, pero abrimos un poco ahí para preguntas y para dudas que tengan o ideas que tengan, así hablamos que quizás pueden ser muy valiosas para las empresas. Por lo que veo hay 40 personas online. Buenísimo. Y 45. se quedaron, así que muchas gracias por eso, pues sabemos que la primera parte era más blanda, la segunda quizá era más voladora, pero en parte lo que requiere este contexto es esto, ¿no? O sea, es digerir y pasar, pero ahí Laura, como vos digas, si querés pasamos para si Sí, hay algunos comentarios. sí, muchísimas gracias, súper interesante, como decías, estamos ahorita con 45 personas conectadas, de hecho pasó algo muy raro que teníamos a menos registradas, así que en el momento en que vieron el mail se registraron y entraron, así que estamos muy agradecidos por eso. Tenemos algunos comentarios, de todos modos me quedo yo con un montón de ideas, creo que fue súper interesante para todas las industrias, como habíamos dicho, tenemos industrias de diferente tipo y bueno, por lo menos ahora ya estoy siguiendo al DJ que hace las fiestotas y que van todos los artistas, así que eso ya lo aprendí hoy, ya voy a seguir también voy a entrar a la página de COVID Innovation y bueno, algo que me quedó también muy grabado que creo que no debemos dejar pasar es
que lo que comuniquemos ahora y la empatía que tengamos ahora con nuestros clientes nos va a calificar para después la etapa post-COVID. La gente se va a acordar de esas empresas que tuvieron empatía, que reaccionaron positivamente. Entonces, todo lo que hagamos en estos días va a ser súper, súper interesante, ¿no? Lo que hagamos en beneficio de las personas y cómo nos vamos a transformar de ahora en adelante. Les voy a comentar ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero nos están preguntando si esta empresa que ustedes comentaron, a la que están apoyando, que se llama Lumi, si está Sí. en México o solamente está en Argentina o dónde está. Bien, sí, Lumi se encuentra en Argentina, en la ciudad de Paraná. Es muy gracioso porque o sea, ellos han tenido pedidos desde que armamos la página y demás, desde Paraguay, desde Bolivia y desde Uruguay. Y no están pudiendo, nada, no tienen forma de entregarlos. Okay. Pasa eso, ¿sí? Pero sí, es de aquí de Argentina. Ok. Tenemos otra pregunta un poco más amplia que nos comenta que en lo personal... A ver, la leo directamente. Laura sabe que para mantener elevado el ánimo de nuestro equipo, nos escribe una empresa que es socia de la Cámara, y que él hizo también sesiones muy interesantes que los viernes hace una especie de bohemia con todos sus empleados, invita a gente bueno, yo que no soy empleada, pero que he participado en sus bohemias, y así da un juego también con artistas que en este momento no están siendo contratados. Entonces es un esfuerzo interesante. Y nos comenta, Laura sabe que para mantener elevado el ánimo de nuestro equipo, todas las semanas tenemos una actividad que tiene como objetivo entretener a nuestra gente contratando a algún artista, músico o bailarín que hoy han perdido sus ingresos. Hoy la palabra clave para mí es la solidaridad, y quiero, con el apoyo de la Cámara y de la propia embajada, ayudar a estos artistas. Aquí les va la pregunta muy directa. ¿Me ayudarían solidariamente a profesionalizar esta idea? Bueno, ahí va una petición que, bueno, igual ustedes ahora la comentan. Hablando de este tema de solidaridad y lo que va a quedar para el post-COVID, ¿no? Bien. Nos pregunta también otra persona, ante la necesidad de migrar a servicios online, además de Zoom, ¿qué plataforma recomendarían para realizar seminarios o cursos? Que esto ha sido muy, muy comentado, ¿no? Y que de hecho yo no lo había experimentado, pero sí me tocó en un webinar del viernes pasado que había ahí un poco de intromisión de gente que no tenía nada que ver, que sí boicoteó la charla, ¿no? Que afortunadamente no nos ha pasado ahorita, pero que puede pasar, ¿no? Vale. Entonces, si quieres contestamos esas dos. Ed, ¿querés? Te paso el micrófono. ¿Te parece la última? Y si querés yo hablo de la cultura, como quieras. Dale, respecto a otras plataformas, también tienen que entender, es importante entender cuál es el objetivo respecto a los seminarios. Nosotros, por ejemplo, para Lumi les dimos toda una estrategia de seminarios que les vamos a presentar un poco, tiene que ver justamente con cómo aprovechar, digamos, Zoom es una gran forma de conseguir leads y de conseguir datos de los usuarios, llámese su mail, el tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Quizás convenga para los objetivos de negocio. Otra forma que está teniendo bastante repercusión y que la gente está utilizando tiene que ver con los Instagram Live, y ahí lo que pueden utilizar es justamente el cloud, o es decir, la cantidad de seguidores que tiene la otra persona en la cual van a entrevistar para poder generar mucha mayor ampliación. Entonces, si ustedes tienen una marca que tiene relativamente pocos seguidores, pueden entrevistar a una persona que tiene más seguidores, y el algoritmo de Instagram lo que hace es llevarlo para adentro. Lo mismo hacer live dentro de comunidades específicas de Facebook. Eso depende básicamente de cada uno. Cada herramienta tiene algo a favor y algo en contra. Google Meet también es otra forma en la que pueden utilizar, Google Classroom también. Por eso depende específicamente cuál es el objetivo del seminario y del curso en sí. Si el seminario solamente tiene que ver con awareness, a lo mejor conviene más hacerlos en grupos específicos de Facebook y hacer los lives ahí. Si el seminario tiene que ver con conversión, a lo mejor tiene mucho más sentido generar un Google Form o algún tipo de formulario para
que la gente pueda ingresar y trabajarlo en Zoom para que después puedan grabarlo. Pero Google Meet también permite generar grabaciones. Entonces, hay muchísimas formas de tener estos seminarios y las clases. Creo que es importantísimo también tener en cuenta cuáles son los objetivos, cuál es el público objetivo y sobre todo cuál va a ser el formato que tienen, digamos. Hay ciertas limitaciones técnicas, pero con gusto, después si querés, Laura, nos puedes mandar un mensaje especificando un poco más tu necesidad a cualquiera, por Twitter o por nuestros mails, y nosotros te contestamos y seguimos eso. Sí, 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 claro, vamos a compartir después los contactos de ustedes para que ahí la gente que nos acompañó en esta transmisión pueda contactarlos directamente. Bien, y yo tomo la otra pregunta muy rápido, de lo que decían en realidad del ánimo y demás, conto una muy corta, porque me parece es un momento de empatía y entre colegas está bueno, que es que eh, es súper difícil llevar adelante nada, las empresas desde casa. Hay toda una dinámica que quizás nada, se ve forzada y estos espacios, como están diciendo, un bohemia que se arma los viernes y demás, acá nosotros también estamos contando con eso. Y también el tema de salud mental, o sea, si bien quizás de la misma forma que pasa en la oficina, todos nos vemos y a la persona la podemos ver y vemos, uy, mirá, ¿qué te pasa? Ahora no nos vemos. Entonces ahí también hay un tema adicional que hay que trabajar bastante y ponerle el foco, que es, ok, cómo trabajamos en equipo para que las personas no solo estén cómodas con su silla o buena conexión a internet, sino que estén contenidas y generen su espacio. Y por el otro lado, a nosotros nos pasó algo, nosotros tenemos de cliente todavía ahora apagado al Movistar Arena, que es un estadio de recitales de acá de Buenos Aires, y nos tocó muy de cerca el hecho que se haya apagado todo, y estamos viendo ahora de reactivar con el Movistar Arena con algunos vivos, con artistas independientes, no grandes artistas, como el cambio de foco. Y hace falta mucho aporte, tanto para artistas independientes de música, como decían, bailarines, actores y demás, que hay que ayudarlos a retransformarse. Y es muy interesante porque todavía no hay, si bien uno puede armar sesiones de Zoom y demás, no hay una solución concreta para eso. Ahora, justo ayer Facebook dijo que algo va a implementar, no está muy claro, pero ahí hay todo un lugar para nada, ser un poco más solidarios con esa causa. Claro. Ok, pues mira, la verdad es que no tenemos muchas preguntas, solo tenemos felicitaciones. Creo que nos apabullaron con mucha información, nos dejaron mucho que pensar y creo que mucho que nos queda por aplicar. Creo que sí fue muy innovador que nos empezaran a dar tips de qué está haciendo otra gente en otros países. Esa es mucho la labor de esta cámara, porque como les decía al inicio, hay muchos webinars de un montón de cosas, pero lo que puede hacer la diferencia con esta cámara es que podamos nosotros hablar del foco en el objetivo de esta cámara, que es la contraparte, que es Argentina. Me comentan de una empresa que se llama Ecosistemas. Esta empresa también es socia de la Cámara y se dedica a software y tecnologías de información, que pone que desde Ecosistemas se abrió un espacio para la escucha de personas, ya que tenemos un equipo de psicólogos para contener una situación y la ansiedad que genera esto. Que claro, eso es otra de las cosas que surgen y que también un poco más allá de las actividades propias del negocio, pues tenemos que hacernos cargo de esta parte, ¿no? Que no sé si ahí ustedes hayan tenido alguna experiencia con estos temas, con sus clientes o con sus propios colaboradores. Sí, internamente nosotros estamos asociados a un grupo que se llama Agencias Independientes aquí en Argentina, que se junta una vez por mes, somos todas agencias que no pertenecemos a una red, y una de las cosas interesantes que vimos ahí es que es súper importante, más ahora que nunca, acercarse a las cámaras o a las asociaciones, porque es muy probable que haya otras personas que tengan problemas como los de uno o situaciones como las de uno. Y el tema de acompañamiento nosotros lo estamos haciendo desde dos lugares, más allá de dar acompañamiento,
estamos generando espacios más abiertos, como lo que decían, lo de la bohemia y demás, pero también teniendo más reuniones, quizás, no sé, la reunión de estado de la empresa quizás antes era una vez por mes y ahora estamos haciendo casi una vez por semana. Porque nosotros tenemos una característica muy particular, que es que en Buenos Aires somos muy poquitos, pero después estamos todos esparcidos por distintos lugares de Argentina, entonces es súper importante el sentido de pertenencia. Para nosotros es natural, pero me imagino que no debe ser muy fácil para empresas que quizás se están haciendo ahora, pero ese tipo de detalles son de los más valiosos. Claro, ante el propio equipo y los clientes, ¿no? Que creo que Sí, esas son las dos partes. sí. Bueno, en realidad no tenemos más, les decía, la gente está muy interesada en el tema, creo que eventualmente en algún momento podemos repetir. Martín viaja generalmente a México, así que seguramente la próxima la podremos hacer personalmente. Edwin también, claro, saludándonos con el codo y tomando todas las precauciones, pero les agradezco muchísimo la disposición, la generosidad y el tiempo que nos han destinado. Agradezco obviamente a todos los asistentes y voy a compartir toda tanto la presentación como los datos de ellos para que con mucho gusto podamos seguir en comunicación, una comunicación más fluida y que sepan que en Argentina, porque Argentina es reconocido por estas agencias de marketing digital que han tenido también mucho éxito en México. Así que, pues muchísimas gracias. Yo creo que damos por terminada la sesión de hoy y todavía tenemos 39 personas conectadas, así que muchísimas gracias a todos por la confianza y nos vemos para la próxima. Bueno, Chao. muchas gracias, Lau, y muchas gracias a todos, y bueno, estamos en contacto. Esperemos habernos sido útil. Cuídense y nada, cuiden a sus familias y tengan cuidado con todo. Abrazo gigante. Gracias. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.